¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de Ameloblog. 6 es un número mágico porque a las 6 semanas de vida intrauterina empiezan a formarse los dientes. A los 6 meses después de que tú naciste ya empiezan a erupcionar los dientes deciduos y a los 6 años empiezan a erupcionar los dientes permanentes. Además 6 meses fueron los que duré con ella. ¿Qué? En conclusión, a la 6ª semana de vida intrauterina empieza la odontogénesis. Empecemos por imaginar la boca de un embrión. Como toda parte en nuestro cuerpo, esta está revestida por un epitelio. En este momento, la encía del embrión tiene en su epitelio dos capas de células. Una en la parte basal, que es la membrana basal, y una capa de células en la parte superior, cual tortillas en el comal. Pero ¿qué hay debajo? Debajo de este epitelio se encuentra el mesénquima. El mesénquima no es nada más que tejido conectivo embrionario. Entonces, en este tejido conectivo es donde se encuentra el cartílago de Merkel, por ejemplo. Entonces, eso significa que ni siquiera ha empezado la osificación de la mandíbula cuando los dientes ya están empezando a formarse. Así que rápidamente, para entrar en contexto, recordemos un poco sobre la cresta neural. ¿Qué es la cresta neural? Oh, pequeño Timmy, la cresta neural. Hagamos un pequeño paréntesis para decirle al pequeño Timmy lo que es la cresta neural. La cresta neural es una estructura formada por muchas células. Esta cresta se encuentra arriba del tubo neural. Estas células tienen una habilidad multipotente, lo que significa que se pueden diferenciar en casi cualquier tipo de célula de tejido conectivo. Por ejemplo, en fibroblastos, en condroblastos y, lo que más nos interesa, en los odontoblastos. Cuando las células migran desde ese lugar, recordemos que las células viajan a través del líquido que se encuentra en el tejido conectivo para llegar a ese lugar. Cuando las células de la cresta neural llegan abajo del epitelio, ya no es mesénquima. En ese momento toma el nombre de ectomesénquima, por la sencilla razón de que ecto viene de ectodermo y mesénquima del tejido conectivo embrionario. Entonces, a partir de ese momento se le conocen como células ectomesenquimatosas. En el momento en el que las células llegan a ese lugar, le dicen al epitelio de arriba: ¿qué tranza? ¿Se va a hacer la carnita asada o no se va a hacer? Entonces, las células de arriba dicen: jalo, 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 pariente. Como las células del epitelio aceptan la invitación, empiezan a invaginarse hacia el tejido conectivo, formando algo que se conoce como lámina dental. Ahí es donde comienzan las etapas de la formación de los dientes. Después de haber dado esta breve introducción, la odontogénesis se divide en 4 etapas. En la etapa de yema, casquete, campana y la etapa madura. Las células del epitelio van a dar origen a una lámina dental, la que va a dar origen al diente deciduo. De esta misma lámina se deriva algo que se conoce como lámina vestibular. A esta lámina la naturaleza ya no le importó, desaparece, pero tuvo una función muy importante cuando apareció. Y es que esa lámina vestibular va a dar origen a todo el vestíbulo de la boca, porque le va a dar la separación al carrillo y a los dientes. Es todo el vestíbulo. Todo el vestíbulo es gracias a esa lámina. Ahora necesito que pongas mucha atención a esto. Esta lámina va a dar origen a algo que se va a conocer como el órgano del esmalte. Y como ya lo sabemos, esta lámina viene de tejido epitelial, lo que quiere decir que viene del ectodermo. Mientras ocurre esto en la etapa de la yema, las células que se encuentran de tejido ectomesenquimatoso alrededor y por debajo empiezan a condensarse. ¿Qué significa que se empiezan a condensar? Se empiezan a juntar y se ven como un ligero puntilleo alrededor de esta lámina y por debajo de esta, porque a continuación vamos a ver lo que van a formar. En la siguiente etapa vamos a ver al papa. ¿El papa? No, el papa no. No es cierto, véngase para acá, véngase para acá. Lo que queremos del papa es su gorrito. ¿Por qué su gorrito? Pues su gorrito, que tiene por nombre solideo, es un claro ejemplo de un casquete. ¿Coincidencia? No lo creo. En este punto la lámina empieza a hacer como una apertura horizontal y empieza a tomar esta forma de casquete. Es en la 9ª semana donde ya se empieza a ver histológicamente visible
por la forma que toma, y por debajo de este casquete se empieza a condensar mucho ectomesénquima, que va a dar origen en un futuro a algo que se conocerá como la papila dentaria, lo que en un futuro va a formar algo que se llamará el complejo dentinopulpar y va a dar origen a la dentina y a la pulpa. Pero no nos adelantemos, aún vamos paso por paso. En la etapa de casquete se encuentra una estructura, y dentro de esta estructura se van a encontrar tres más, que va a ser el epitelio externo, el epitelio interno y dentro de ellos dos el retículo estrellado. Recuerden que el conjunto de estas tres estructuras forman el órgano del esmalte. Entre el epitelio interno y el externo empieza a introducirse líquido entre las células que se encuentran en medio de estos dos epitelios. Estas células del retículo estrellado se encuentran unidas entre sí por algo que se conocen como hemidesmosomas. Los hemidesmosomas no son más que como las manitas de esas células, y como empieza a introducirse líquido entre ellas, no se sueltan, son muy fuertes, y entonces por eso es que toman la forma de estrellas, porque son como células que las están jalando por todos lados. Gracias. Ahora, el tejido ectomesenquimatoso que se encuentra alrededor del órgano del esmalte y por debajo de la papila empieza a ser una fila de células condensándose para formar algo que se llamará el saco dentario. Ya que se están empezando a hacer más visibles estas estructuras, vamos a darle un nombre en específico. Primero tenemos el órgano del esmalte, que está formado por las estructuras del epitelio externo, interno y el retículo estrellado. Debajo del órgano del esmalte se encuentra la papila dentaria y alrededor de estas dos estructuras se forma el saco dental. El nombre del conjunto de estas tres estructuras se llama germen dental. Así que es muy importante que tengas en mente el nombre de cada estructura. Recuérdalo. Siguiente etapa. Para la siguiente etapa necesitamos un cumbión para que la sepan identificar. Ingeniero de audio, por favor. En la semana número 18, el epitelio interno empieza a invaginarse hacia arriba, todo lo contrario a cuando se invaginó el epitelio para formar la lámina dental. Esta se va a invaginar y los extremos se van a hacer hacia abajo, por lo cual en vista de un microscopio va a tener la forma de una campana. Ahora necesito que anoten esto donde sea, en su frente, no lo sé, pero necesitan anotarlo. Necesito que escuchen esto con mucha atención. En este momento se empieza a originar una nueva capa de células arriba del epitelio interno y entre el retículo estrellado. Esta capa de células tiene el nombre de estrato intermedio. Desde el momento de que parece campana se le puede llamar campana, pero a nivel celular no le puedes decir etapa de la campana hasta que no veas el estrato intermedio formado. Hasta ese momento podemos decir que ya es la etapa de la campana. En esta etapa de campana suceden muchas cosas muy interesantes. Lo veremos muy fácil. Las células del epitelio externo se empiezan a volver más planas y se forman pliegues para que empiecen a formarse vasos sanguíneos y puedan nutrir el órgano del esmalte desde afuera. El retículo estrellado. Conforme empieza a tomar más forma de diente, el retículo estrellado empieza a hacerse más pequeño, porque como vimos en la etapa de campana, el epitelio interno empieza a invaginarse hacia arriba, lo que empieza a hacer más estrecho todo el retículo estrellado. Tomen nota de esto que les voy a decir, que es muy importante. El órgano del esmalte inicialmente era nutrido por la parte de abajo que se llama papila dentaria. Todos los nutrientes llegaban desde ahí al epitelio interno y en general al órgano del esmalte, porque recuerden que el epitelio interno es como la forma primitiva de los ameloblastos que van a formar el esmalte. Así que necesitan de una fuente de nutrición más poderosa para que pueda darle las fuerzas suficientes para secretar el esmalte. Entonces todo esto empieza a tener sentido, porque el retículo estrellado empieza a hacerse más delgado. El epitelio externo forma pliegues para vasos sanguíneos, lo que significa que los nutrientes que van desde el saco dentario van a atravesar el epitelio externo, el retículo estrellado, hasta llegar a los ameloblastos. ¡Wow! ¿No? ¡Qué locura! Todo tiene un porqué en esta vida. El estrato intermedio es una estructura que está formada por un grupo de células, y esta se encuentra encima del epitelio externo y debajo del retículo estrellado. Las leyendas dicen que el estrato intermedio es el que regula la entrada o el paso, el acceso de nutrientes como el calcio desde el exterior hacia los ameloblastos para que empiecen a secretar el esmalte. Y estos abundan más en las cúspides.
Entonces podríamos decir que las células del estrato intermedio son como los arquitectos, los que les dan las indicaciones a los ameloblastos de dónde es que tienen que secretar más esmalte para darle la forma a la corona. Las células del epitelio interno son muy especiales y ya lo saben por qué. Es que en un futuro se van a diferenciar en ameloblastos. La papila dentaria le empieza a dar indicaciones de la forma también que tiene que tomar. Entonces desde ahí se empieza a ver la forma de un diente. Se puede notar que ya empieza a tomar la forma de un canino, por ejemplo, ¿no? Por dar un simple ejemplo. Y el epitelio interno también le empieza a dar indicaciones a la papila que se encuentra de abajo. Todo es una comunicación, todo está muy organizado. Le da indicaciones para que la papila dentaria en su periferia se empiece a diferenciar. Las células pluripotentes que se encuentran ahí se diferencien en odontoblastos. Dato interesante. Bueno, resulta que los odontoblastos secretan primero la dentina antes de que los ameloblastos, que en ese momento son preameloblastos, empiecen a secretar esmalte. Entonces, los ameloblastos no pueden secretar nada de esmalte hasta que los odontoblastos no secreten las primeras capas de dentina. Es como cualquier cosa. Cuando construyes una casa, necesitas primero los cimientos antes de construir la parte de arriba. Una vez que se crean las primeras capas de dentina, los ameloblastos jóvenes sufren muchos cambios en su interior. Por fin soy una hermosa mariposa. Mis alas son preciosas. No, ese cambio no. Sucede que dentro del ameloblasto sus organelos empiezan a moverse del lugar. Su núcleo, por ejemplo, se va hacia arriba, las mitocondrias se van hacia abajo. Entonces dentro del ameloblasto se empieza a hacer un merequetengue todo intenso para que empiece a tomar forma de una célula productora de proteínas. En este momento el ameloblasto joven se puede llamar un ameloblasto maduro. En este momento la papila ya empieza a diferenciarse en pulpa. Esperen. ¿Qué pasó con el saco dentario? Bien, empecemos a hablar del saco dentario. Recordemos que el saco dentario son estas células condensadas que se encontraban alrededor del órgano del esmalte y la papila dentaria. Entonces, en ese momento son células ectomesenquimatosas no diferenciadas o células pluripotentes. Con el paso del tiempo, estas células van a dar origen al cemento, al ligamento periodontal y al hueso alveolar. En esta etapa todas las células están trabajando a full, todos están dándole a la secreción de tejidos con todo el power, pero es importante que tengas esto en mente. Los odontoblastos van a secretar la dentina hacia arriba, entonces la dentina se va creando hacia arriba y los ameloblastos que se encuentran en la parte de arriba van a secretar su esmalte hacia abajo. Una forma muy gráfica de cómo se vería esta secreción sería más o menos así. La secreción inicia desde las cúspides. Desde ahí empieza la mayor secreción de esmalte. Lo que quiere decir que si son dientes con muchas cúspides, va a ser secretado en las puntas de todas las cúspides. Entonces, conforme va disminuyendo la secreción, estas cúspides se van uniendo formando surcos. Esa es la razón por la que se forman los surcos. Así que todo tiene un porqué, todo adquiere sentido. Por último, terminemos con la raíz. La raíz la vamos a ver súper sencilla. La raíz se forma por una estructura llamada vaina epitelial de Herwig. Ese es Hedwig. Pero es una muy buena referencia para que se acuerden de la vaina epitelial de Herwig. Esta vaina es el resultado de la unión del epitelio interno con el epitelio externo en la parte del asa cervical. Esta punta se le conoce como asa cervical. En esta parte de aquí se empieza a formar esa vaina. Es un grupo de células cuboides. Estas células se van a introducir hacia la papila para que en un futuro formen el cemento radicular y la dentina radicular. Si pudiéramos ver un diente desde abajo, la vaina epitelial de Herwig se vería más o menos así. Se va introduciendo hacia abajo. Lo que quiere decir que el crecimiento de la secreción de esta vaina va a ser en forma circular, dándole una conicidad que le da la forma característica a las raíces. Lo que sucede con dientes multirradiculares como los molares es que las vainas que están así, la vaina que se encuentra en esta forma, forma pliegues hacia adentro para que la vaina secrete todo el tejido en forma circular y se divida en dos, y así es como se forman varias raíces. Así que bueno, esto ha sido todo por el tema de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya quedado claro.
Pueden dejar en los comentarios si algo me faltó, si quieren agregar algo. Ya saben que este canal es de ustedes para que todos podamos aprender. Me han enviado mensajes por correo electrónico, por mensaje directo en Instagram, sus comentarios aquí en YouTube. De verdad se los agradezco mucho. No saben lo útiles que me son para saber qué es lo que les está gustando y que los videos de verdad les están gustando. Les agradezco mucho y recuerden que un día nuevo es una oportunidad para aprender. Chao.